Listo, muy buenas tardes. Tengan todos maestros bienvenidos a la primera sesión del Café del Conocimiento. Es un placer estar aquí con ustedes. Para comenzar esta sesión voy a poner un video de nuestro rector. Un momentito. Muy buenas tardes y un saludo cordial. Bienvenidos a nuestro primer Café del Conocimiento, un evento dentro de la celebración de nuestro 15 aniversario en la universidad. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Quiero agradecer mucho al doctor Pupo y al maestro Martín que nos están ayudando a hacer realidad este primer café. Y a ustedes, los participantes, darles una cordial bienvenida. Apreciamos mucho que nos acompañen y a todos los que nos escuchen en la red. Solamente para decirles que a través de estos medios de comunicación pretendemos estar más cerca de ustedes, particularmente en estos tiempos difíciles. Vamos a capitalizar y agregar valor a la celebración de nuestro 15 aniversario y vamos a compartir muchos eventos como este. Próximamente les estaremos comunicando con oportunidad las distintas actividades que realizaremos. Por lo pronto, no se pierdan participar en nuestros siguientes cafés del conocimiento. Seguramente trataremos temas que seguirán siendo de su interés. Vamos a estar en contacto. De nuevo, bienvenidos y que disfruten su café. Muy bien, aquí tuvimos la bienvenida por parte de nuestro rector. Que reitero la bienvenida, maestros. Qué bueno que estamos aquí. Por motivos de esta contingencia, estamos llevando a cabo este café de esta manera virtual. Pero esperemos que pronto sea de la manera tradicional, como si nos estuviéramos tomando un delicioso café. Voy a permitirme presentar a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Pupo. El profesor e investigador titular consultante Rigoberto Pupo Pupo, doctor en filosofía, doctor en ciencias, pedagogo destacado del siglo XX cubano, de la Universidad de La Habana, Cuba. Profesor emérito por la Universidad José Martí, Premio Internacional por su obra, Nuevo León, México, 2015, profesor emérito de la Multiversidad Mundo Real, Edgar Morán, doctor honoris causa de la Multiversidad Mundo Real, Edgar Morán, y aquí vienen sus contactos de correo electrónico para si tienen algún motivo para contactarlo, adelante. Sin más por el momento, doy la bienvenida y cedo la palabra al doctor Rigoberto Pupo Pupo. Vamos a darle un aplauso. Muchísimas gracias. Como ustedes ven, yo creo mucho en la fuerza de la imagen. Hoy iniciamos nuestro primer café de conocimiento y como ustedes ven ahí hay una imagen. Lo que quiero que me guarden, si ustedes pueden, me guarden algún cafecito de lo que se están presentando ahí. Que esta es una actividad muy interesante, como ustedes saben, que por iniciativa del rector Valadez se va a utilizar dentro de las actividades fundamentales de las sesiones científicas de nuestra universidad. Pasar a la otra. Como ustedes ven, un pensamiento ahí que a mí me gusta mucho. Valores humanos. La filosofía nos ha enseñado a descubrir en el ser humano una serie de cualidades latentes, de valores atemporales, más allá del tiempo, de la cultura, de las razas. Son valores que de desarrollarse armónicamente suponen la realización plena del ser humano. Y como ustedes ven una imagen bella ahí, una imagen de alto vuelo, o sea, un adolescente, una paloma que significa la esperanza, que yo creo que en estos momentos que estamos viviendo también tiene una significación extraordinaria. Por eso es que seleccioné esa imagen para nuestro primer café del conocimiento.
Pasamos a la otra, sí. Quisiéramos explicar la metodología a seguir. Como es el primero, ya después en los otros cafés posiblemente no sea necesario explicarlo, pero ustedes saben de que este ejercicio tiene una metodología, es decir, una forma de cómo realizarse. Primero se inicia con una pregunta, que eso es lo que lo vamos a hacer ahorita, pero hoy te estamos explicando. No se admiten las discrepancias y desacuerdos. Sencillamente es un ejercicio constructivista muy socrático, pudiéramos decir, donde cada cual da su interpretación y espera que los demás hablen. No es necesario decir discrepo de ti, no entiendo, no sé por qué. Sí se puede, sí, los asistentes pueden hacer preguntas, incluso también pueden hacer preguntas y cualquiera no la puede responder, no solo el facilitador. En mi caso, la puedo responder porque soy un miembro más. O sea, imaginemos que es un círculo. Aquí no hay centrismo, no hay ninguna figura central. Soy sencillamente un facilitador para que con espíritu constructivista nos planteamos construir conocimiento y revelar valores. Por eso esta actividad se inicia con una pregunta, pero no se admiten las discrepancias y los desacuerdos. Cada cual da su criterio, se le respeta, oye al otro y ya él sabe si hay, él sabrá si, o ella sabrá si hay alguien en desacuerdo, pero no, porque ustedes saben que el solo hecho de uno decir discrepo, no estoy de acuerdo contigo, ya rompe la comunicación. Y esto es un ejercicio constructivista. Estamos construyendo conocimiento y se construye conocimiento precisamente en espacios comunicativos. Cada cual da su respuesta, y plantea preguntas si lo considera pertinente. Además, esta actividad se termina y queda abierta, porque hay que ver que no solo el ejercicio significa el momento de revelación de valores, de construcción de conocimiento, sino que esto continúa. Eso es lo importante. Este ejercicio científico desarrolla la discursividad incluyente, tolerante y la pluralidad interpretativa tan importante que son oír al otro, dar mi criterio, respetar al otro y no creer que mi verdad es la verdad. Es un momento, un pedacito de esa verdad que nunca logramos, o sea, que nunca logramos abarcarla. Si abarcamos la verdad es completa, el conocimiento científico y la ciencia en general moriría. Este ejercicio, como ustedes van a notar, prepara para el trabajo creador, porque es una de las cuestiones más importantes, eso, un pensamiento crítico, un pensamiento que respeta al otro. Se trata de un diálogo socrático en pos de aproximarnos a la verdad. Ustedes dirán, bueno, si es socrático, se puede admitir la ironía. Usted sabe que Sócrates también era irónico en algunos momentos, establecía ironía, o sea, le daba otro tonito, otro matiz en el discurso, a las preguntas, para precisamente activar el ejercicio científico, o sea, el discurso y en general la mente. Pase la otra meta. La pregunta es la siguiente. ¿Los valores se enseñan o se forman? O sea, los valores se enseñan o se revelan y construyen espacios comunicativos. Es decir, como ustedes saben, generalmente la racionalidad clásica nos enseñó a asumir el inculquismo. O sea, lo importante es yo repetir esto y tratar de que los demás lo cumplan. O sea, inculcar los valores. Nosotros sabemos que eso no funciona. Eso en realidad no funciona. Entonces, ¿por qué en este sentido planteamos la pregunta? ¿Los valores se enseñan? Porque una forma de enseñar es inculcar. ¿Los valores se enseñan o se revela y construye en espacios comunicativos? O sea, esa es la pregunta. Y sobre la base de esa pregunta, queremos que ustedes nos den su criterio. Por supuesto, sería importante seguir una determinada lógica, como todo ejercicio. Aquí es una lógica dispersa, pudiéramos decir, y no es una lógica estricta.
Pero si vamos a trabajar los valores, desearíamos, o sea, deseamos primero qué son los valores, cómo funcionan, y entonces después caer en la pregunta central. ¿Se enseñan o se revelan y construyen? Ya pueden empezar a hablar ahí, no tienen que pedir la palabra, porque todo, como somos tan poquito, cada uno ya cuando empiece uno ya sabemos que pidió la palabra. Puedo ¿Quién rompe romper el bien? hielo, puedo romperlo. Yo Adelante. creo creo que puedo romperlo o no. Claro que sí. Bueno, ya saben, envalentonándonos aquí en esta primera sesión virtual y confiándonos al maestro Martín por todo su apoyo y al rector Valadez por la grandísima iniciativa, que yo creo que el primer mensaje es mantener vivo nuestro trabajo en la universidad, mantener viva la vida universitaria, a pesar de este difícil momento que se ha dado en llamar contingencia, ¿verdad? Pero la verdad que es una contingencia extremadamente compleja. Así que agradeciendo a todo el mundo presente, al doctor Pupo, que ha propiciado este tema tan importante, tan actual, tan vigente, y yo diría que hoy más que nunca, quizás, ¿verdad? Yo quisiera entonces empezar o seguir al doctor Pupo en la propuesta que está haciendo de esa lógica dispersa, ¿verdad? Y qué bueno que es una lógica dispersa porque nos permite justamente una riqueza dialógica entre todos nosotros, que creo que predominantemente estamos todos en el campo de la educación. Y el campo de la educación como campo de ciencia y como campo disciplinar, ¿verdad? Y también como campo histórico, tiene una relación desde mi punto de vista fundamental, una relación de esencia con la concepción de valores, más allá de una serie de clasificaciones conceptuales y desde el punto de vista teórico y metodológico que existen acerca de los valores. Yo creo que lo que más nos compete en el campo de la educación es la universalidad, del carácter universal que tienen los determinados grupos de valores, ¿verdad? Entonces, el valor como una consecuencia y como una razón de ser del ser humano, como una esencia misma del ser humano en el sentido bioecosófico, cognitivo, neurofisiológico, ¿verdad? Que nos condiciona determinadas actitudes, comportamientos, creencias, confianzas, ideologías. Todo esto está en la base de los valores y sobre todo el arraigo que tiene en nosotros el sentido de los valores, en el sentido humano, ¿verdad? Yo quiero resaltar el sentido humano del valor, de cualquiera de los valores que podemos pensar como universales. Más allá de que ciertamente, teóricamente, hay valores que son contextuales, porque las épocas condicionan también la manera en que se revelan los valores. Las épocas y los momentos históricos condicionan la manera en que vivimos esos valores. Sin embargo, yo creo que desde el campo de la educación, por eso lo declaraba en mi primera idea, desde el campo de la educación que abarca, ¿verdad? En el concepto que tenemos hoy de educación, la vida misma, que la educación la tenemos desde que nacemos y hasta que morimos, y como siempre digo, en México he aprendido que incluso después de muerto, ¿verdad? El sentido que tiene la muerte desde el punto de vista cultural también condiciona una serie de comportamientos, creencias, valores que vivimos. Entonces, desde el campo de la educación, yo creo que nosotros hoy estamos más inclinados que nunca a que los valores, a la idea de que los valores se viven
en la medida en que somos capaces de construirlos. O sea, que hay una disposición a vivir valores. Yo creo que el punto de partida de disponernos a compartir una serie de valores que estamos viviendo, pero de manera compartida como sociedad y desde el punto de vista del paradigma constructivista social que estamos trabajando hoy en educación, los valores se insertan en ese contexto. Pienso que son hoy en día un compromiso, una responsabilidad, una ideología que nos acompaña a hacerlos, a contextualizarlos en un mundo seriamente cada vez más complejo, ¿verdad? Agresivo, excluyente, epidémico y pandémico, que es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido, bueno, hasta aquí dejaría yo mi primer acercamiento para pues ir introduciéndonos en esta gran pregunta que nos está haciendo el doctor Pupo, ¿verdad? Que tiene tanta relación con tantas otras. Entonces ahí, para dejar a los demás, dejo mi primera intervención. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bien, otro. Sí, maestro. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, yo quisiera también comenzar mi participación resaltando la importancia de la pregunta por sí misma, porque como usted nos explicaba hace un momento, es una pregunta que a lo mejor ya ha sido respondida muchas veces en la praxis y eso nos puede llevar a creer equivocadamente que como ya ha sido respondida en la praxis, ya no hace falta reflexionar más sobre ello. Es decir, todos hemos vivido, como decía la doctora Eurídice, pues desde que hay educación también hay valores. Crecimos en algún tipo de familia donde se manejaba explícitamente o implícitamente y asimismo en las instituciones o grupos sociales a los que hemos pertenecido. Es decir, siempre hemos estado rodeados de valores, ¿no? Pero es muy importante que reflexionemos sobre el fenómeno del valor, es decir, desde qué es, entenderlo exactamente como es, decir si es así de necesario como aparenta serlo en la praxis. Entonces vamos a reflexionar, vamos a dialogar, vamos a construir estos espacios comunicativos en los que podamos ver cuáles son las mejores maneras o las más efectivas, pues para favorecerlo, sin usar la palabra hasta ahorita, porque es parte del ejercicio, pues enseñar, transmitir o construir, ¿verdad? Eso es lo que vamos a averiguar más adelante. Pero quería resaltar para comenzar la importancia de la misma pregunta en sí misma, la reflexión que hay que hacer sobre los valores para eliminar el mito de que es un tema ya bastante abordado o ya agotado, para nada. Aquí citando un poquito a Maturana, donde habla pues de los seres, de la dinámica de los seres, la apoiosis, donde dice, pues, somos algo pues que está en constante construcción. Dice, el lenguaje, como lo menciona, como coordinación de coordinaciones, ¿no? Entonces yo me imagino así al ser humano como algo tan orgánico, tan cambiante, tan en movimiento, que un tema tan trascendental, es decir, transversalmente presente en la humanidad, pues es algo que no se puede agotar, ¿no? Y nada más no caer en la mejor en el pensamiento de que, oye, pues es que desde siempre se nos habla de valores y en todos lados se habla de valores y no por eso necesariamente va a ser un tema que ya está agotado. Al contrario, así como avanza cada paso la humanidad, pues es un motivo más para volvernos a sentar y reflexionar sobre ello. Correcto. Muchísimas gracias, maestro Jesús. Bien, otro criterio sobre esto. De igual manera, bueno, saludándolos a todos y agradeciendo la oportunidad de estar aquí dialogando con ustedes. Creo también, como ya lo han mencionado ustedes, que bueno, los valores
nunca dejan de estar, de tomar relevancia, de ser importantes. Creo que siempre son importantes, siempre lo han sido, pero en especial creo que en el mundo hoy que vivimos, que viven los alumnos y que vivimos todos en general, creo que los valores toman una relevancia especialmente importante, ¿no? En un mundo que hoy en día nos presenta retos muy importantes, retos pues a veces complicados, como el que estamos viviendo precisamente el día de hoy, que ha trastocado a todos los seres humanos del planeta. Creo que los valores toman sí, como una relevancia especialmente importante, ¿no? Creo que los valores es algo que debemos fomentar en todas las instituciones educativas, porque al final de cuentas yo creo que eso nos lleva a la excelencia, ¿no? del ser humano. Creo que es algo muy importante. Y bueno, la pregunta en sí de si los valores se forman o se construyen, creo que es una pregunta muy interesante, ¿no? Al final de cuentas, lo personal pienso que los valores siempre inician, como lo comentaba ahorita el compañero Jesús, inician desde la familia, ¿no? Que lo que vemos, el entorno que nos rodea, creo que por ahí siempre empiezan. Pero yo considero que tal vez a partir de la formación y como vamos creciendo, bueno, esos valores a lo mejor ya no llegan nada más de la familia, sino ya se empiezan a construir o a desarrollar de una manera individual, ¿no? En base a nuestras expectativas, en base a nuestras experiencias. Creo que ahí es donde ya empieza a tomar empezamos a tomar como parte de la personalidad, ¿no? Y se empiezan a incluir otro tipo de valores que no precisamente vienen de nuestro núcleo, ¿no? Principal. ¿Ya, maestro? Sí. Bueno, bien, excelente. Bien, otro, digo, excelente. O sea, que no, en este ejercicio no se puede calificar. Bien, otro compañero. Buenas Maestro, tardes, doctor. Maestro Carreño. Sí, yo nada más quisiera recalcar por ahí algo que mencionó también la doctora Ludice, el sentido de que los valores humanos, pues lejos de enseñarse como una definición, se viven, es decir, es algo que nosotros como docentes tenemos que aprender a enseñarlos con el ejemplo y los alumnos también aprender en base a ello, ¿verdad? Entonces sabemos que pues nos movemos en contextos muy diferentes, que nuestros alumnos forman parte de contextos muy distintos, pero aún así los valores humanos pues es algo que lejos de enseñarse o de darse un manual como tal, es algo que se tienen que vivir y los alumnos lo tienen que ver de nosotros para poder aprenderlo, ¿verdad? Pues también me llama mucho la atención algo que mencionaron por ahí de que aprendemos todo el día, ¿verdad? Entonces, erróneamente a veces se cree o se pretende que pues los alumnos solamente aprenden en las 8 horas que están en la escuela y no, o sea, aprenden las 24 horas del día en el núcleo familiar, aprenden también en la escuela con los compañeros, entonces es ahí donde ellos van reforzando los valores y entonces forman parte también de la cultura. Bien, otro compañero. Gracias, maestro. Sí, si bien me gustaría comentar también, no sé si ahí me escuchan bien. Sí, sí, perfecto. En muchas ocasiones hablamos de si los valores van evolucionando o realmente nosotros somos quienes hemos hecho esos cambios, pero vale la pena también que, como decía ahorita el maestro, son aprendidos. Sin embargo, también hay que considerar que algunos son más importantes para algunas familias que para otras. Si bien tenemos los valores universales, hay quienes a lo mejor, no sé, por mencionar alguno, podríamos decir que para una familia es uno muy más importante que otro, y en la educación esto también se va dando porque al momento de elegir el tipo de educación que van a tener nuestros hijos o ya en un nivel profesional,
sí buscamos que vaya acorde a cómo nosotros lo hemos vivido. Entonces, a reserva de lo que opina el resto, a veces hacemos pequeñas células, pero de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido, a la experiencia previa y a personas afines con lo que nosotros consideramos prioritario. Bien. Otro que desee hablar. Yo quería hacer algunas aclaraciones. Recuerden que yo en esto soy un participante más. No es el maestro, no, un participante más. Pero destacar algunos momentitos y quizás eso lleven a otras preguntas, porque ustedes pueden hacer preguntas también para todos. Primero, que el valor siempre expresa el ser de algo o alguien para uno. El ser, la existencia de algo, un objeto, de alguien, una persona, para uno, o sea, su significación. De ahí que uno siempre establezca juicio valorativo. Eso es bueno, eso es malo, eso es feo, eso es agradable, eso es útil, o no lo es. Siempre lo está estableciendo. Quiere decir que el valor se funda en la significación que tiene algo o alguien. Si lo ven por la racionalidad clásica, nada más lo ven algo, o sea, se refiere siempre a un objeto, a la cosa. Pero nosotros sabemos que también es contenido del valor, no solo una cosa, sino otra persona para uno. O sea, ver que en eso. La otra cuestión es que, o sea, lo que cualifica a un valor por excelencia es precisamente su significación. Pero ¿qué sucede? Como toda la vida, no podemos verlo tan simplemente. Hay cosas que son significativas para uno y no son valores. Es más, son antivalores. O sea, no son significativas y son antivalores para nosotros. Un ejemplo, la droga. ¿Cómo no va a ser significativa para los padres, para los maestros? Uno se preocupa porque un familiar, un alumno no caiga en la droga. O sea, tiene significación. Pero ahí viene otra cualidad que debe tener el valor, en la cual debe fundarse el valor, no solo en la significación, sino también en que sea una actividad eminentemente humana. Porque hay cuestiones que tienen significación para uno y son antivalores. Sencillamente son significativos porque uno tiene que estar observándolo y tiene que llamarle la atención para poder evitar de que nuestros alumnos, nuestros hijos, etcétera, y nosotros mismos caigamos en eso. Por tanto, el valor lo cualifican dos propiedades fundamentales: carácter significativo, o sea, que resuelva algún interés o necesidad del ser humano. Dos, que sea eminentemente humano, porque sabemos que el hombre produce cultura, pero no toda producción del hombre es cultura. El hombre produce también anticultura. El hombre produce también antivalores. O sea que eso. La otra cuestión que a mí me gusta mucho, que lo han mencionado ya como 2 o 3 compañeros, es el hecho de que los valores no se enseñan, los valores se viven, los valores se construyen. Para construir un valor hay que vivirlo. Y ahí pudiéramos nosotros hablar de algo. ¿Qué herramienta vamos a utilizar nosotros, precisamente los padres, los maestros? ¿Qué herramienta pedagógica vamos a utilizar nosotros para revelar valores? Porque ya estamos de acuerdo, todo el mundo coincidió en que los valores no se enseñan. Nadie puede enseñar un valor. Porque yo le diga no haga esto y le explique todo el proceso para ser bueno, no ser bueno. Hay que vivir la bondad para ser bueno. Hay que vivir la belleza para ser bello. Hay que vivir la verdad para ser verdadero. Quiere decir que hay determinadas estrategias. Como decía un maestro, creo que fue Esaú o Jesús. O sea, cómo al enseñarlo hay que, el que trata de construirlo tiene que ser un ejemplo, un modelo. Porque yo no hago nada como padre todos los días decirle a mis hijos qué es lo bueno que debe hacer y qué es lo que no debe hacer.
a tal punto que eso es lo que hacemos generalmente, reiteramos mucho. Y ustedes saben, cuando algo se reitera, las personas tratan por todos los medios, o sea, el reiterar mucho las cosas ya lleva de por sí a que no se cumpla, a que uno lo rechace. Por tanto, hay que vivir los valores y nosotros nuestras herramientas, nuestras estrategias en la construcción y revelación de valores tienen que dirigirse a eso, a lograr de que se vivan. Por eso es que hay tantas formas que podemos utilizar nosotros para la revelación de valores, momentos, acontecimientos que se viven, una lámina, una canción, una poesía, un cuento. Cuando eso se vive y uno lo siente, entonces sí se convierte en valor. O sea, eso era haciendo una pequeñita aclaración con respecto a esto. La otra cuestión que ustedes saben que se deriva, y algunos lo dijeron, con respecto a los valores. Ustedes saben que algunos dicen, en la historia de la axiología, algunos plantean de que los valores son objetivos, otros plantean que son subjetivos. Y ha sido toda la historia de los valores, ha sido una lucha entre lo objetivo y lo subjetivo. Entonces me gustaría saber también, y ahora que estamos hablando, y ya veo que ustedes todos coinciden, aunque no, la coincidencia no es lo más importante en la ciencia, pero de que los valores no se enseñan, no se forman, los valores se construyen. Es que no podemos decir que se forman. Bueno, sí, podemos decir que se forma, pero si consideramos ese formar como una construcción que hacemos como una construcción donde los valores se vivan, se sientan, o sea, el sentir, los valores, el momento, la vida, el momento emocional juega un papel muy importante. Sin embargo, ustedes saben que la racionalidad clásica en la que nos hemos formado, fundada en el inculquismo, le daba valor a la razón. Por eso creía que sencillamente si yo explico qué es la bondad, qué es la verdad, etcétera, ya logro yo que los alumnos que los alumnos, nuestros hijos, sean verdaderos y sean buenos, porque es una visión racionalista de la racionalidad clásica. Ahora, la racionalidad postclásica dice, no, seamos constructivistas, cambiemos nuestra mente y veamos que lo más importante es construir, revelar valores, pero ¿a través de qué medio? A través de que la persona lo sienta, lo viva. Por tanto, si es así, es necesario sembrar valores. Recuerden la paideia griega, cómo empezaban las discusiones y los análisis, pero de ahí se iban sembrando valores, o sea, se veían los valores como semillitas dentro de una extensión, dentro de un terreno llamado cultura. Es decir, los valores se siembran para que se inserten a la cultura y con ellos afloren, con ellos nazcan, que sean frutos lozanos, que den frutos lozanos. Bien, entonces vamos para seguir esta misma línea, pero sobre lo objetivo y lo subjetivo en los valores. Es correcto decir los valores son objetivos. No, los valores son subjetivos. O los valores son objetivos y subjetivos al mismo tiempo. Bien. Sí, maestro. No, sí, compañeros. En mi opinión particular, me parece que los valores son al mismo tiempo objetivos y subjetivos, y lo pienso por lo siguiente. Yo creo que son objetivos porque aquello que se valora, que es valorado, por sí mismo reúne las características que lo hacen valioso, ¿verdad? Es decir, el objeto, el valor antecede a la valoración. Pero también pienso que desde luego, por lo mismo que acabo de decir, son subjetivos, porque una característica principal de los valores pues es la preferibilidad. Es decir, como decía Max Scheler, o sea, el valor es eso que se antepone a la preferibilidad por sí mismo. Entonces, no podemos negar el vínculo que hay con el sujeto, pero también
es muy importante subrayar la otra parte, que lo valorado, pues en sí mismo reúne las características que lo hacen valioso. Entonces es una relación simbiótica que no se puede negar ni deshacer, en el sentido de que al mismo tiempo yo reconozco algo como un valor o valioso porque es preferible para mí, porque es bueno, porque me humaniza, pero también es eso que estoy valorando en sí mismo reúne las características. Entonces es una relación de ida y de vuelta, pues constante. Bien, otro compañero. ¿Puedo participar yo? Sí. Bueno, yo creo que el maestro Jesús ponía sobre el espacio o en medio del espacio comunicativo y comunicacional, algo muy interesante, ¿verdad? Y yo creo que tiene mucho que ver la relación dialéctica que existe entre el comportamiento cuando el sujeto en realidad objetiviza un valor a través de su conducta o de su comportamiento mediante, que lo logra mediante la emoción que siente con respecto a la valorización que hace de ese objeto, ¿verdad? Campo de la filosofía, sí, muchas veces parece un poco abstracto, pero en realidad las personas convertimos los valores en acciones. Y esas acciones yo creo que es lo que se observa y lo que se convierte en la objetivización misma, ¿verdad? Del proceso valuable, por decir una palabra relacionada con valor, ¿verdad? De lo valuable realmente. Yo creo que lo que planteaba el doctor Pupo en cuanto a que no se enseña, nos lleva a pensar en cómo se ha venido incorporando a los diseños curriculares, por ejemplo, voy a mencionarlo de manera directa, esa tan llevada y traída asignatura que se llama valores, ¿no? O ética y valores, que no es lo mismo que cívica y ética. Entonces, ese condicionamiento conductista al aprendizaje de valores nos ha llevado, creo yo, a conductas totalmente irracionales como seres humanos, o sea, en el sentido de la racionalidad humana. Y es porque generalmente, creo yo, esa tendencia a objetivizarlo hace que se genere cierta confianza en que el individuo, una vez que conoce las características de determinado valor, en realidad va a ser consecuente con ese valor en su comportamiento como ser humano. Y la verdad es que tenemos múltiples expresiones y múltiples evidencias de que en realidad no sucede así, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una contradicción que solo nos permite comprender la dialéctica de estos procesos en la comprensión de los procesos por sí mismos y en la comprensión en la formación de nuestras propias convicciones, yo diría, ¿verdad? En el sentido de la convicción con respecto a los métodos de comprender el mundo, ¿verdad? A la filosofía misma individual que podemos tener. Yo creo que Martí tiene una frase maravillosa que es cultivar los valores. Cultivarlos. O sea, nunca terminan esos valores de enriquecerse y de enriquecer al ser humano. En el sentido de cómo una planta nosotros la regamos, interactuamos con ella, pero le transmitimos emoción para que también y nos dé frutos que al final, como decía Martí, permiten, en el vocabulario martiano del siglo XIX, permiten la ascensión del hombre como ser humano. O sea,
esa idea que podemos pues debatirla a las alturas del siglo XXI, el término en sí mismo, pero la ascensión del hombre en el sentido de ser mejor persona, de ser mejor ser humano en el contexto de la humanidad, en el tiempo en que se viva, ¿verdad? Porque luego el valor está contextualizado y el comportamiento y la manera en que apreciamos el valor ciertamente dependerá de múltiples factores que van con la época, que van con las necesidades de solución de problemas de una época determinada, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que sí, en espacios comunicativos, que estaba en la pregunta, ¿verdad?, que nos hacía el doctor Pupo, que realmente en espacios comunicativos muchas veces comprendemos o aspiramos a comprender y logramos comprender un poco mejor esa relación de los valores, sus vivencias, sus expresiones en el marco de nuestras relaciones humanas, también en el caso de la comunicación, ¿verdad? Entonces quisiera dejarlo ahí. Yo creo que es un debate riquísimo, es un debate además muy agradable para nosotros los maestros o los que de alguna manera trabajamos en procesos educativos, ¿no? Así que sí me siento muy feliz de estar participando en este debate. Sí. Gracias, doctora. Hay algo muy importante, porque a veces cuando uno dice los valores se enseñan, se forman. Algunas personas, como tenemos la idea pudiéramos decir, del tradicionalismo, el maestro que va y recita toda una serie de conceptos, etcétera, y los alumnos lo memorizan. Pero a veces trae dificultades. Dice, bueno, pero es que el maestro no forma. Es que el maestro y los padres, maestro y padre, no forman, no enseñan. Sí, pero tenemos que ver ese formar, ese enseñar como construcción, como revelación y no como inculcación. No como inculcar, o sea, imponer, disponer. Porque recuerde que hay cuestiones que sin darnos cuenta y con una sonrisa, estamos imponiendo. Los valores no se imponen, los valores no se disponen ni se imponen, se proponen. De ahí que haya que crear una base comprensiva, que es llamada espacio comunicativo, y que logre realmente que se vivan. Lo que no se vive no se convierte en norma de conducta y convivencia social estable, porque esa es la importancia de revelar valores que se conviertan en norma de conducta y convivencia social estable. Es decir, para practicar el bien, para hacer el bien, no tengo que pensar qué es el bien, porque ya está inserto en la cultura. O sea que eso, muchas gracias, doctora, muy bien, y eso me llevó a eso. O sea que no crea que cuando uno dice los valores, que diga, hay que enseñar valores, hay que formar valores, no es un error. Pero ¿qué entiende por enseñar y qué entiende por formar? Si entiende que es creando espacio comunicativo y haciendo que los alumnos, los hijos vivan los valores, no hay problema, que siga diciendo formar, que siga diciendo enseñar, pero es que no, que el formar y el enseñar no sea una imposición y no sea un acto de inculcar. Ahora la otra cuestión que yo, y ya yendo, porque que yo voy derivando cosas de la respuesta de ustedes. ¿Qué lugar ocupa el amor dentro de los valores? ¿Por qué Maturana ontologiza el valor? El amor lo ontologiza y le da una importancia tremenda a tal punto de que Maturana se opone a la empatía, porque él dice que nadie se puede poner en el lugar del otro. Y fíjense cómo él ve una relación de fuerza. Generalmente cuando yo quiero ponerme en el lugar del otro, lo que quiero que el otro asuma mi verdad, con una sonrisa, sin darme cuenta, hasta yo mismo no me doy cuenta, pero estoy imponiéndole a mi alumno, estoy imponiéndole a mi hijo. Y por eso dice Maturana, no, la cooperación, y la cooperación nace del amor. El amor siempre desinteresado.
el amor reconoce en el otro a uno mismo. Y no, como él dice, que eso es discutible. O sea, un actuar empático. O sea, la empatía siempre quiere imponer al otro. Voy a ponerme, y él incluso en un congreso, internacional, él se quita el zapato y le dice al asistente, a la doctora Jimena, que se trate de ponerle el zapato de él. Y él ponerse el zapato de ella, no puede ser. Dice, eso es así, eso actúa a sí mismo. Entonces, o sea, la empatía, ahora, no debemos ser, yo creo que si es una empatía fundada en el amor, bienvenida sea, pero una empatía fundada en el sentirme yo mejor o sentirme yo que tengo la verdad, esa es malsana, es maligna. Por eso le digo que los conceptos uno tiene que manejarlos y tiene muchas acepciones, muchas formas de cómo interpretarlos. O sea, pero la empatía generalmente, según Maturana, y él es terapeuta, biólogo, psicólogo, de todo, es una eminencia. Ha hecho experimentos y dice que el acto empático generalmente es un acto impositivo. Un acto impositivo, incluso competitivo. Porque cuando tú te sientes superior al otro, ya hay ahí competencia de todas formas. Y él aboga por la cooperación. Y él dice que la cooperación solo se da en un espacio amoroso. La colaboración solo se da en un terreno, en un espacio amoroso. O sea, le da un valor tremendo al amor. En varias obras, casi en todas las obras de él. Y yo le preguntaría ahora lo siguiente. Ya hablamos de la importancia que tienen los padres y los maestros, ya todos ustedes han hablado de eso, de la importancia que tienen los maestros y los padres. Maturana hace muy poco que en una conferencia dice que el futuro no está en la... Usted sabe que nosotros decimos que el futuro está en los niños son el futuro del mundo. Maturana dice, no, es un error. Los adultos son el futuro del mundo. O sea, inmerso en la axiología, ¿por qué decir que el futuro no está en los niños y el futuro está en los adultos? Eso, ahí pensado eso está vinculado a la misma primera pregunta, la construcción de valores. ¿Por qué los adultos son el futuro del mundo y no los niños, como siempre decimos? Porque diríamos... Hey, maestro. Sí. Yo me acuerdo inmediatamente de Kohlberg cuando habla de la influencia que tienen los adultos en los niños, en el sentido de los valores no se inculcan, pero sí se inspiran. Es decir, los niños son testigos de lo que hace el adulto y lo que no hace y lo que deja de hacer, más allá de lo que le puede explicar conceptualmente. Incluso dice que ese impacto moral que tiene el adulto o el maestro o el padre de familia en el niño es muchísimo más fuerte pues que la instrucción directa o que incluso la instrucción de alguna religión. Dice, el niño por su naturaleza, por el proceso biológico que está viviendo, está aprendiendo mucho más de valores al ver cómo se conducen los adultos a su alrededor que de a lo mejor los conceptos que le puedan llegar a mostrar. Por eso la relevancia de la familia, ¿verdad? La familia en la definición que queramos tener, pero que sí sea una familia que sea modelaje, que sea inspiracional en el contexto de los valores que se requieren, al menos los que se proponen para poder vivir en paz, que como ya se ha explicado en esta misma charla, pues los valores son en gran parte subjetivos y dependen mucho de la experiencia que ha vivido cada persona, de cada una de nuestras historias, pero sí hay valores compartidos, sí hay valores que como pueblos podemos reconocer como necesarios, como indispensables para vivir en paz, en armonía, aunado con lo que se mencionaba también hace un momento sobre Maturana y cómo posiciona el amor.
Y cuando él dice, es que yo no digo el amor como el concepto que comúnmente se usa, yo lo digo desde el concepto biológico, donde el acto de amor es el acto de reconocer la realidad de la otra persona. Es decir, si yo quiero ser empático, pero trayéndote a mi realidad, esa es una invasión, es desprestigiar o no respetar tu realidad y decir, anteponer de alguna manera que la mía es mejor. ¿Sí me explico? Entonces dice, el acto de amor es donde validas, donde aceptas y reconoces la realidad de la otra persona. Entonces ver cómo los valores, si bien no se van a enseñar en el estilo de que se inculcan o yo me lo quito y te lo instalo como se instala un programa en una computadora, eso no va a ser así, pero sí se inspiran y se construyen como redes y como comunidades. Entonces, por eso yo creo, no sabría asegurarlo, no podría asegurarlo, pero yo creo que por eso Maturana dice, el futuro son los adultos en el sentido de la responsabilidad que tienen como actores que inspiran y que modelan para las futuras generaciones. Gracias, maestro. Bien, continuamos. ¿Algún criterio sobre cualquier tema? Recuerde que esto es sobre cualquier tema dentro de la axiología. Sería interesante relacionar la crisis dramática que estamos viviendo ahora con los valores. O sea, ¿desde qué punto de vista una persona con riqueza espiritual puede vencer todo ese miedo que tenemos? Porque todos tenemos miedo. Cuando la muerte se nos acerca, a todo le tememos. Ahora, una persona rica en valores es una persona rica espiritualmente. Entonces, ¿cómo vincular nosotros la axiología, los valores en momentos de crisis? Yo creo que en estos momentos, en estas situaciones como las que estamos viviendo, es cuando podemos ver realmente los valores de las personas, ¿no? Incluso el corazón que hay, por así decirlo, en los empresarios, el corazón que hay en los padres de familia y en las personas que están a nuestro alrededor. Veamos, por ejemplo, las noticias que mucha gente se abalanzaba en los supermercados a llevarse toda la comida, a llevarse los geles antibacteriales y todo eso sin pensar en que también otra gente pudiera necesitar de estos productos, ¿verdad? Y entonces es aquí donde yo relaciono eso de que nosotros como adultos estamos construyendo hoy en día, o somos parte del futuro, porque nosotros somos quienes estamos construyendo ahorita el futuro, incluso estamos construyendo un futuro para esos niños, ¿no? Esas futuras generaciones. Y entonces es donde nos ponemos a pensar que los niños de hoy en día deben de ser enseñados no solamente en que tengan alguna habilidad o que puedan ser hábiles para realizar diferentes tipos de trabajos según el contexto en el cual ellos se manejen, sino también tienen que ser educados con el ejemplo en los valores, ¿verdad? Entonces, nosotros como padres de familia y también como docentes que tenemos la oportunidad de platicar a lo mejor con nuestros niños todos los días, si ellos nos ven tranquilos, si ellos nos ven en paz y si ellos ven que nosotros estamos haciendo las cosas de una forma en la que también me preocupo yo, me preocupa mi familia, pero también me preocupa el prójimo. Entonces ahí es donde damos ese brinco y hacemos ese cambio, ¿verdad? Porque precisamente el amor es desinteresado, ¿verdad? Ya cuando nosotros tratamos de ponerle ciertas características al amor, es cuando ya nos estamos equivocando totalmente de concepto, ¿no? Como lo decía por ahí Maturana, somos seres biológicamente amorosos, ¿verdad? Entonces es cuestión nada más de dar el ejemplo también. Así mismo. Bien, muchísimas gracias. Definitivamente. Maestro Esaú. Yo quería recordar, un minuto, algo muy breve. Quería recordar que mi generación en Cuba, que es una generación que tuvo todas las puertas abiertas a la enseñanza, a la educación, yo diría la década más bonita de la Revolución Cubana.
nosotros crecimos con una especie de consigna en los medios, que entonces era la televisión, que seguramente el doctor Pupo recuerda, y era una especie de consigna que decía que los niños hacen más lo que ven hacer que lo que les dicen que hagan. Esa frase era una frase y sigue siendo, yo creo, una frase bastante inspiradora para cualquier tiempo. O sea, hablando de amor y de inspiración, ¿verdad? Y de educación y de cultura. Cómo en realidad en las distintas épocas, en realidad en que se pueda vivir el valor amor, que es uno de los valores universales, o en esas clasificaciones existen, es uno de los universales, es atemporal. Sin embargo, es contextual, indudablemente, y también es muy personal y muy individual. Recuerdo mucho esa frase todo el tiempo, porque en tiempos como hoy, a la pregunta que hacía el doctor Pupo, cómo los niños perciben que los adultos nos comprometemos de alguna manera y amamos, mostramos amor con respecto a la vida de las otras personas y de las nuestras propias, ¿verdad? O sea, estamos en un punto en la historia de la humanidad y estamos viviendo estos segundos, porque son segundos, milésimas de segundos en la historia de nuestro mundo, ¿verdad? Donde puede decidirse en realidad valores como el amor al prójimo, como el valor a la propia familia, el amor a la propia familia. O sea, cuánto le estamos transmitiendo a la familia en el sentido del compromiso con el valor más grande, que es continuar la vida, la pervivencia del ser humano, el amor por la vida del ser humano, y que son valores supremos, porque se trata justamente de que el hombre sobreviva a pandemias y catástrofes naturales. Entonces, ¿cómo los niños estarán? Entonces, no sé si me escucharon. Sí. ¿No me escucharon? La última parte. La última frase no la escuchamos. Ah, qué pena. Ok. Pero debe ser... Sí, lo último, ya terminando. Tengo activado el micrófono, ¿verdad? Pues sí, ese era el final. Lo que quería era poner en ese sentido de inspirador el amor de la familia y que el niño perciba que hay un amor por la vida. O sea, el amor por la vida. ¿Cómo el niño lo percibe si somos incapaces de comprometernos con que sobrevivan los seres humanos? Así mismo. Ese era en realidad el centro que también es una pregunta y que también es una reflexión, ¿no? En este diálogo. Hasta ahí, eso era lo que quería decirles, ¿no? Bien, otros criterios o algo que ustedes crean que falta. Estos son temas, son problemas, pudiéramos decir, eternos. Estos problemas de los valores han sido problemas eternos y ustedes saben que cuando uno trabaja la asignatura se plantea toda la historia de la sociología para ver cómo son problemas eternos, igual que el problema de la verdad, el problema de la belleza, cómo definirla, el problema de la bondad, también son problemas eternos que siempre hay que ir acercándose a ellos para profundizar más. Pero siempre lo más importante es vivirlo. Y yo les decía, ahorita no me acuerdo quién fue el que hablaba del ejemplo personal. Es cuando uno educa, bueno, han hablado casi todos, la doctora Elvice, los maestros, todos. Cuando uno educa con el ejemplo, sea hacia sus hijos, hacia sus nietos, hacia sus alumnos, está revelando valores. ¿Por qué? Porque sencillamente eso es que lo más importante, siento, luego existo. Si dijo Descartes,
Pienso, luego existo. Siento, luego existo. El mundo sentimental, el mundo emocional deja huellas, deja marcas fuertes. El mundo emocional es el que permite que los valores se conviertan en norma de conducta y de convivencia social. Y es lo que hace que en momentos de crisis, yo recuerdo cuando el temblor de Tierra de México, los temblores, cómo ha habido gente que han arriesgado su vida, se han metido a proteger a los demás. Eso es obra de amor. Esa es una persona con valores. Pero fíjense en qué momento, ahí no lo pensó y está arriesgando su vida. Por tanto, qué bien, en tiempos de crisis, en tiempos de coronavirus, la importancia del valor crece. Porque mientras más rico espiritualmente estamos en condiciones de vencer esto, de ayudar al otro, evitar de que cunda el pánico, de que la desesperación, de que la gente cumpla. Imagínense, compañero, a veces es hasta inconsciente porque no es un valor formal, no es un valor ya revelado e insertado en la cultura. Las personas que no cumplen las medidas de las autoridades no se da cuenta que están dañando, van a dañar a su familia, que dañan al otro y que la epidemia no va a terminar mientras sigan las personas sin cumplir las medidas. Esa persona tiene una pobre espiritualidad. En esa persona domina el tener sobre el ser, porque una cultura fundada en valores, en una riqueza espiritual, nos desarrolla al mismo tiempo una cultura del ser, de la existencia. De ahí que destacaran la importancia de la vida, que eso es el valor más importante. La vida es un valor extraordinario, luchar por la vida. O sea que esas son cuestiones muy esenciales y de verdad que me ha encantado mucho, me han gustado mucho las intervenciones. Por supuesto, estos son temas abiertos y además este tipo de ejercicio científico, Café del Conocimiento, va también a continuar, como ustedes saben, y uno de los objetivos que nos va a desarrollar una cultura, la cultura del debate, una cultura crítica de la ciencia. O sea que esto tiene un valor tremendo, independientemente de que hoy hemos tratado un tema que es muy importante porque tiene que ver con algo, pudiéramos decir, algo grande como es la espiritualidad, la rica espiritualidad que debe tener el ser humano para poder plantearse tareas, realizarlas y siempre sobre la base del amor. Porque recuerde que lo que haces es cierto, el amor se manifiesta de forma individual, pero lo que hace social al ser humano es el amor. Tú sabes que a veces he dicho bueno, muchas cosas he dicho de qué cosa es lo que hace social al hombre, pero lo que hace social al hombre es precisamente el amor, según Maturana, y que yo comparto con él. Entonces, si no hay más preguntas, usted sabe que este ejercicio científico está planificado que se realice en 1 hora, entonces, pero está abierto. Yo sé que cada uno desde su casa no tiene apuro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, o pasamos ya a la última diapositiva, que en cierta forma es una pregunta, es sencillamente interpretar una imagen que hay ahí. Doctor, quiero hacer yo una intervención. Ah, excelente. Sí, viendo un video de los que nos anexó en la ontología del doctor Schmidt, él menciona que hay 3 valores primarios, que son la responsabilidad, el respeto y la honestidad. Ya viendo la definición que él nos da, que la responsabilidad es estar listo para responder por los propios actos, el respeto le da definición como el ver crecer a la persona o hacer crecer a la persona como es y no como uno quiere que sea. Y la honestidad, digamos que la manera de actuar y no engañar a los demás. Sí, y viéndolo así, de esta manera, lo que están hablando
¿Podría ser o es que estos 3 valores primarios están basados en el amor? Es una pregunta. ¿Me pueden Sí, apoyar, por basado en favor? el amor. Sí. Porque también hay otra clasificación que él hace que plantea amor, vida, libertad. O sea, otra clasificación. Porque es que para que se pueda desarrollar el amor, para que se pueda desarrollar la libertad, tiene que existir la vida. De ahí que defienda tanto, no por ser biólogo, Maturana defienda tanto el valor de la vida, pero es que él tiene una visión biológica del amor. Lo decía el Maestro Jesús, y por tanto para él el amor es consustancial a la vida. Es un modo de existencia. El modo de existencia de la vida es el amor, y el amor es el que nos hace social. O sea que hay tantas cosas y hay que leer muchas cosas de Maturana, Egan Morán, que están planteando tantas cosas importantes, porque esa es la visión posclásica de los valores. Y recuerde que nosotros todos nos hemos formado en la racionalidad clásica. El paradigma en que nosotros nos hemos formado todos. Yo, que soy grande, y ustedes también. Racionalidad clásica. Estamos yendo hacia una racionalidad posclásica, donde se da mucha importancia a la comunicación y donde se integra. Y hay una visión integral: conocimiento, valor, praxis, comunicación, como 4 atributos cualificadores de la actividad humana, los cuales se insertan a la cultura. Y la cultura es medida de ascensión del hombre, medida de ascensión humana. Bien, entonces, muchísimas gracias, maestro. Si no hay más criterio ya para que el maestro, que ha significado un factor esencial en el desarrollo de este café del conocimiento, el maestro Martín Vega, para ya pasar a la última diapositiva. La última diapositiva, maestro. ¿Cómo está, maestra? O sea, después de todas las intervenciones de ustedes, de todo esto que hemos discutido tanto, ¿qué les dice a ustedes esta imagen? ¿Qué importancia tiene tener una visión de que los valores no se enseñan, los valores se siembran? Bien, ¿algún criterio? Y ya con ello terminamos, porque recuerden que este ejercicio no tiene conclusiones. Las conclusiones las va haciendo cada uno. Cada uno saca sus propias conclusiones y va con ideas nuevas y con muchísimas preocupaciones, porque todo esto a nosotros nos despierta preocupaciones. Y esto es lo importante. A mí la idea... Ok, para mí... Ay, perdón, adelante, maestro Laura. Sí. Yo nada más para comentar que, bueno, esta imagen a mí me recuerda que los valores son responsabilidad de todos como sociedad, en enseñarlos a través de nuestro comportamiento, ¿verdad? Sin importar en dónde estemos, ¿verdad? Ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestro salón de clases, ya sea en el súper y ante cualquier situación que se nos presente, ¿verdad? Precisamente hoy en día, como ya mencionaban, esto de la contingencia es una oportunidad para demostrar de qué estamos hechos y para mostrar nuestros valores a nuestros hijos, a nuestras personas que están a nuestro prójimo, ¿verdad? Y hacer la diferencia. ¿Ya? Correcto. Gracias, maestro. Maestra Laura. A mí la idea que me da es que como valor supremo la vida necesita de todos nosotros para sostenerse. Entonces, ahorita que estamos en esta crisis, en esta contingencia, pues es importante, al menos de mi parte, el compromiso
para estar junto a otros que quieren sostener esta vida y queremos salir adelante. Correcto. Bien, entonces, si hay algún otro criterio o ya finalizamos nuestro café del conocimiento. Yo me quedo con la frase que dijo que los valores no se imponen, sino se proponen. Creo que es una frase que digo, aparte de los excelentes comentarios de todos los compañeros, pero creo que esta frase engloba mucho todo este café, ¿no? Que no se impone, se proponen y se proponen nuevamente a través del ejemplo, y es responsabilidad de todos como comunidad, ¿no? Como bien lo dijeron ahorita. Gracias, maestro Germán. Usted me dice, si no hay criterio, llega para hacer. Sí, yo quisiera agregar, yo me quedo con el concepto de el amor y me parece muy importante, junto con la imagen que nos decía que la cooperación se da por medio del amor, que es uno de los factores más importantes. Entonces, aquí en la imagen podemos ver que si todos estamos cooperando, si es un trabajo en conjunto, y aquí también podemos ver si están niños y adultos en este sostenimiento de los valores, vamos a poder salir adelante y todo va a florecer. Y poniéndolo a la situación que tenemos hoy en día, pues probablemente podamos renovarnos como sociedad. Y todos estos valores, hace rato me quedé con un comentario muy pequeño en donde siento que a partir de todo esto que nos está sucediendo, el valor de la solidaridad va a ser muy importante y se está desarrollando en los niños en base al ejemplo que están viendo con nosotros. De pronto vemos un vecino ayudando a otro, viendo que si yo voy a salir, yo te apoyo. Entonces, probablemente al término de esta época, la generación de los niños de hoy en día van a tener muy desarrollado el valor de la solidaridad y nos va a poder dar un cambio cultural con esta nueva percepción del valor. Sí, porque es que como ustedes han dicho, como los valores se viven, se palpan, se evidencian, esta experiencia dramática lleva a que se revelen valores y además a que se revelen también antivalores, como mencionaba ahorita el maestro Esaú. Pero por suerte siempre son la mayoría, porque recuerden que no podemos decir de que hay crisis de valores. Hay personas con crisis de valores, pero no podemos decir no, los valores están en crisis. No, hay personas que tienen crisis de valores, pero no los valores como tal, porque la mayor parte de las personas son personas que actúan a partir de todo un sistema de valores en función de la cultura, en función del ser humano. Bien, otra intervención. ¿Ya terminamos? Pero no concluimos. Terminamos, pero no concluimos. Quedan abiertos muchos problemas para ser trabajados y otros que nos llevan a nosotros a seguir pensando en ello. Seguir pensando en ello. Así que muchísimas gracias por esta actividad. Y no sé si tiene que decir algo por su asistencia, no sé si tiene que decir algo el maestro, algún maestro que le ha parecido algo. No, pues muchísimas gracias a usted y a la universidad por abrirnos este espacio para encontrarnos, compartir ideas y hablar sobre estos temas tan importantes. Gracias. Sí, agradecerle, doctor Pupo, y agradecer a todo el equipo, ¿verdad?, que nos ha apoyado en esta etapa de encuentro virtual
no solo hoy, sino cómo se va a ir manteniendo esta relación para que la universidad y los maestros podamos intercambiar, ¿verdad? Muchas gracias. No podemos detenernos, no. No podemos detener. De modo alguno. Bueno, maestro Leocadio, Martín Leocadio, ya Sí, para cerrar, maestro. Muy bien. En nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, les doy a todos las gracias por su enriquecedora participación. Quiero agradecer al rector Valadez también por haber hecho posible esto, al doctor Pupo, porque fue el primero que inauguró este café, que esperemos que sea el primero de muchos y que sea, ya cuando pase esta contingencia, que podamos estar frente a frente todos. Quiero agradecer especialmente también al maestro Alberto de Seúl Carreño, que ha sido el autor intelectual de todas estas sesiones en línea de toda la universidad. indiscutiblemente. Así es. Y pues no me queda más que decirles que los esperamos para la siguiente sesión. Y están las inscripciones con la maestra María Luisa. Ahí en el grupo de los maestros está el correo de la inscripción. Y pues quiero agradecer también, especialmente, se me había pasado, a todas las personas que nos están siguiendo en vivo desde la liga de streaming. Esperemos que haya sido la mayoría de la comunidad de la universidad que esté al pendiente. Sí. Y pues de antemano, muchas gracias, doctor. Gracias, maestros, por estar aquí presentes y por tener esa disponibilidad de participar y de compartirnos su conocimiento. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.